¿Qué tal? Saludos una vez más desde aquí de Ingeniería y Matemáticas. Vamos a hacer un ejercicio de física, una suma de vectores por el método gráfico o el método del paralelogramo, como también se conoce. Estos temas son de secundaria prácticamente, los vas a volver a ver en el bachillerato. Y si te vas hacia el área de ingeniería y llevas las materias de mecánica o de estática, los vas a volver a ver. ¿Qué vamos a ocupar? Bueno, si lo haces a mano, vas a ocupar un transportador y una regla. También puedes ocupar algún software o alguna aplicación de matemáticas donde puedas hacer trazos de vectores. Bueno, pues vamos a ver el video. Bueno, pues vamos a hacer la suma de dos vectores por el método gráfico. Dice aquí, determina por el método gráfico del paralelogramo la resultante de los desplazamientos. Un vector A de 8 metros con un ángulo de 35 grados y un vector B de 15 metros con un ángulo de 130. ¿Qué tenemos que hacer primero? Bueno, tenemos que trazar el primer vector, el vector A, que sería este. ¿Cómo le vamos a hacer? Si lo haces del modo manual, pues prácticamente tú tienes que utilizar tu regla, el transportador, y prácticamente con el transportador medir 35 grados, que sería esta abertura, 35 grados, y trazas 8 metros, es decir, 8 centímetros, lo puedes hacer, 8 centímetros, dependiendo de tu escala, y ahí quedaría precisamente el vector A, 8 unidades en metros, con un ángulo de 35 grados. El vector B, abres tu transportador a 130 grados. Recuerda que hay que abrir a partir del eje horizontal de las X positivas, 130 grados, y trazas una línea que represente 15 metros, que sería este. Entonces ya tenemos el vector A, que es este, y el vector B, que es este. Ahora, ¿qué sigue? Si juntamos los dos vectores, prácticamente nos quedaría así el gráfico. Aquí está el vector A de 8 metros y el vector B de 15 metros. Si tú haces este vector, lo pasas para acá, y este vector lo pasas para acá, pues te queda exactamente el paralelogramo, es decir, los cuatro lados. Sin embargo, para la suma de vectores, algo importante. Cuando vamos a sumar vectores, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trasladar este vector hacia acá. Es decir, este vector A inicia aquí en el origen, termina aquí, y entonces el vector B comienza aquí y termina acá. Por eso la suma es prácticamente donde termina uno, inicia el otro. Es decir, nos quedaría de la siguiente forma, los dos vectores. Así. Si observas, donde termina el vector verde, que es el vector A, inicia el vector B, que es el azul. Así nos quedaría. Así se hace la suma gráfica de los vectores. Ahora, ¿cómo queda la suma? La suma es trazar una línea o un vector que va desde aquí hasta donde termina el segundo vector, este de color rojo. Este sería la suma del vector verde y el vector azul. Entonces, ya que trazamos esa línea suma o esa línea roja en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Pues medir precisamente el ángulo que existe desde el eje X positivo, el horizontal, hasta ese vector suma, que en este caso son 100.87 grados, o 100 grados si es que lo estás haciendo con el transportador, y con tu regla a la misma escala mides precisamente la longitud de ese vector y te daría 16.37 metros, es decir, la suma de un vector de 8 metros y otro vector de 15 metros con estos ángulos que dice aquí en los datos de 35 y de 130,
nos va a resultar un vector suma o la suma de esos dos vectores con 16.37 metros con una abertura de 100.87 grados. Y así es como hacemos gráficamente la suma de los vectores. En este caso fueron dos vectores. Bueno, pues hasta aquí el video. Nos vemos en el siguiente.